Pero puede ser muy breve, muy breve, muy breve, muy breve. Claro, claro. Bueno. Bueno, decía que el título de la conferencia, el título que se ha escogido para la conferencia es si Cuba puede ser una comunidad autónoma. Y debo recordar que Cuba y Puerto Rico dejaron de ser españoles como autonomías del reino. Es decir, fuimos las primeras autonomías dentro de España. Y dejamos de ser españoles por el Tratado de Paz de 10 de diciembre de 1898, que pone fin a la guerra hispanoamericana. Pero este tratado, sumamente oneroso para España, ataca a España en dos pilares fundamentales de la soberanía. Uno es el poder político, porque le indica a España quiénes pueden ser o no ciudadanos españoles. Históricamente es el Estado quien decide quiénes son sus ciudadanos. Tiene que ver con el derecho interno, con el derecho, como decía Marqués de Olivares, es un problema de derecho municipal, no es materia de tratado. Es una relación jurídica que se establece entre el Estado y el ciudadano, y no puede venir un tercer Estado a decir quiénes pueden ser ciudadanos españoles o no. Entonces, el artículo 9 del Tratado de Paz obliga a España a desnaturalizar de manera masiva y forzosa a los ciudadanos españoles originarios en Cuba y Puerto Rico. Es decir, por razón de su residencia, lo cual es una inconstitucionalidad y es algo tan arbitrario e ilegal que 125 años después nosotros estamos luchando en los tribunales de justicia para que ese artículo 9 sea declarado nulo y por lo tanto todos sus efectos se retrotraigan al momento anterior al canje de la ratificación. El otro elemento que el Tratado de París ataca a España es en la integridad territorial. El artículo 1 obliga a España a despojarse de parte de su territorio, de su territorio nacional. Cuba y Puerto Rico, en tanto autonomías dentro de España, eran parte del territorio español. Y esto, el juez, por ejemplo, el juez Dillard, que fue uno de los jueces que emiten un voto particular en el tema del Sahara Occidental, tiene una definición extraordinaria sobre lo que es el derecho de la tierra de nadie, que es el principio por el cual Cuba y Puerto Rico entran a formar parte del Reino de Castilla. Yo siempre he dicho que los cubanos fuimos españoles antes que los navarros, porque Cuba y Puerto Rico quedan incorporadas a la corona de Castilla y después lo que se convierte en España. Adelante. Bueno, decía que el artículo 9 del Tratado de Paz dispone que los españoles de Cuba y Puerto Rico dejan de ser españoles, a no ser que se inscriban en un registro. Pero ahora yo les pregunto, o sea, Cuba, bueno, sobre todo Cuba, salía de una guerra. Entonces, las personas que se registraron en que se inscribieron en este registro son las personas que podían leer y escribir, que leían la Gaceta y que se enteraron que podían hacer, por supuesto, esa inscripción, pero esto no fue algo que estaba al alcance de todo el mundo. Muchas personas ni se enteraron que fueron sencillamente despojadas de su ciudadanía. Yo pienso que esto, o sea, España decretó la desnaturalización masiva y forzosa de sus propios ciudadanos sin intervención judicial, sin debido proceso, sin notificación. Es decir, es una violación en toda regla del derecho de las personas. La ciudadanía es un derecho sinalagmático, lo cual implica que hay derechos y deberes para ambas partes. En el caso del Estado, el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. Y en este caso, estamos viendo que los ciudadanos españoles quedaron en un estado de indefensa, totalmente. No había tampoco forma de recurrir esta decisión. Las primeras sentencias que tratan sobre el Tratado de París datan del año 1904, emitidas por el Tribunal Supremo de España. Y sencillamente son unas sentencias que niegan el derecho de pensión de ciudadanos españoles por el hecho de no haberse inscrito en este registro de Marras
creado además por intervención extranjera. España tampoco se quedó con copia de este registro. Por lo tanto, España no sabe ni siquiera quiénes son los ciudadanos que decidieron seguir siendo españoles. Entonces, esto es altamente inconstitucional e ilegal. En más de un siglo que lleva, además que el tratado está vigente, nunca se ha recurrido este tratado. Y ahora hemos decidido recurrir el artículo 9, pedirle al tribunal, a los tribunales españoles que declaren el artículo 9 inconstitucional y que permitan que los descendientes de estos españoles que fueron desnaturalizados, pues accedan a la ciudadanía de sus mayores. Por supuesto, es un reto, será un reto demográfico, un reto económico, de todo tipo, pero estamos absolutamente convencidos de que es una ilegalidad que debe ser subsanada de manera inmediata, además. Es decir, que no, ni siquiera pedimos que se pongan escollos, que sencillamente los descendientes de nuestros mayores podamos acceder a la ciudadanía española sin mayores dilaciones. En Cuba y Puerto Rico tenía vigencia la Constitución de 1876, cuyo artículo primero, pero además esto es una tradición que arranca en 1812 con la Gaditana, la Constitución define quiénes son los ciudadanos españoles. El artículo 1 dice, son españoles todos los que nazcan en territorio español o todo hijo de padre o madre española, con lo cual los cubanos y los puertorriqueños somos españoles de pleno derecho por doble vía. Una, porque nuestros padres, nuestros abuelos son españoles, y dos, porque nacimos en territorio español. Este título primero de la Constitución del 76 se hace extensivo a Cuba y Puerto Rico por un decreto del gobierno de abril de 1881. Es decir, si yo extiendo la vigencia de la Constitución, por supuesto extiendo la vigencia de su articulado. Y toda persona que nazca a partir de 1881 en territorio cubano y puertorriqueño es automáticamente ciudadano español de pleno derecho. Y esto es una de las cosas que la jurisprudencia española ha equivocado. La jurisprudencia española considera que Cuba y Puerto Rico tienen la categoría, o sea, en relación con el territorio del Sahara español. Y esto es un error importante. Comienza en el año 90, en finales del siglo XX, con una sentencia del Tribunal Supremo, donde dice específicamente que los territorios de Cuba y Puerto Rico tienen la misma consideración que el Sahara español. Y esto es un error, porque el Sahara español es un territorio bajo administración española, pero Cuba y Puerto Rico son territorios españoles de pleno derecho, en los cuales se hace extensiva la ley de registro civil, la ley de enjuiciamiento, o sea, leyes civiles fundamentales que solo van a regir para ciudadanos, donde además los tribunales de justicia se equiparan completamente a los tribunales de la península. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bien, sabemos que el artículo 9 es inconstitucional. ¿Cómo lograr una declaración del Estado español acerca de la constitucionalidad de este artículo? La única vía es la petición. La petición es un derecho fundamental que está reconocido en la Constitución española y está regulado por ley orgánica. Y en esa petición, con todo el argumentario jurídico, además probamos que Cuba y Puerto Rico son territorios españoles, probamos además que los naturales de Cuba y Puerto Rico somos ciudadanos españoles de pleno derecho, que fuimos desnaturalizados de manera ilegal, sin siquiera darnos notificación alguna, y además esa ciudadanía es traficada en un tratado. Los tratados no deben traficar la ciudadanía. La ciudadanía es un derecho que es del Estado y del ciudadano. Ningún tercer Estado tiene capacidad para regularla. Ni siquiera el Estado puede causar la pérdida de la ciudadanía motu propio, sin causa. Porque ya hemos dicho, la nacionalidad es un derecho que va con la persona, o sea, es algo que nace con nosotros. No depende del Estado darnos ni quitarla. Entonces, ¿cómo lograr una declaración sobre la constitucionalidad de este artículo 9? Bueno, la petición es un derecho fundamental y nosotros hicimos una petición al Consejo de Ministros
para que denunciara el artículo 9 del Tratado de Paz. La denuncia es una institución del derecho internacional y por la cual un Estado declara unilateralmente que un tratado o un artículo de tratado deja de tener efectos por considerarse lesivo o cualquier otra causa. Increíblemente, en menos de 3 meses recibimos respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores que negó la petición, pero es mucho más fácil recurrir una orden del Ministerio de Asuntos Exteriores que el silencio administrativo. Entonces, en abril de este año, presentamos el recurso contencioso contra esta orden y en octubre tuvimos la excelente noticia de que fue admitido a trámite. Por lo cual, en estos momentos, por primera vez en 125 años, hay un pleito en los tribunales españoles que obligará al Estado español a tomar una decisión acerca de la constitucionalidad de este artículo 9. Pero además, hay un elemento importante. Implica que no nos hemos olvidado que ahí está el problema y que hay que resolver ese problema. Y por supuesto es de justicia que se reconozca la ciudadanía española originaria de cubanos, de los descendientes de estos españoles en Cuba y Puerto Rico, cuya ciudadanía fue sencillamente cercenada sin mayores preguntas. Por supuesto, hemos prevenido que será una lucha ardua y bastante empinada, pero estamos dispuestos a llegar hasta Estrasburgo. Toda la jurisprudencia europea defiende el derecho inalienable a la ciudadanía. Y yo pienso que el camino, si bien será arduo, si bien será muy empinado, pero creo que será victorioso, porque tenemos el derecho a nuestro lado. Pero lo más importante es que aun cuando no logremos lo que queremos, habrá unos mínimos y unos máximos, evidentemente. Vamos a obtener un pronunciamiento jurisprudencial, vamos a obtener una sentencia que quizás ahora no, pero formará parte de una base y que en el futuro puede de nuevo retomarse. El punto está en que la idea va a seguir ahí, viva. Y lo que yo quisiera es que cuando este caso llegue a instancias superiores en los tribunales, tanto europeos o españoles, si no fuera posible, que exista, que las personas, la sociedad española y también las sociedades cubanas y puertorriqueñas conozcan que esto es una opción, conozcan además que su ciudadanía puede ser cercenada, que es de derecho que se les reconozca la ciudadanía española. El caso de Cuba y Puerto Rico es un caso que es especial dentro de Hispanoamérica. O sea, fueron los últimos territorios españoles y por lo tanto viven la constitucionalidad española. El siglo XIX español no se puede entender si no se entienden con las Antillas españolas. Y yo pienso que esto es algo que debemos recordárnoslo nosotros, cubanos, puertorriqueños y también los españoles. Muchas gracias. Ha sido un honor dirigirme a ustedes y si tienen alguna pregunta, por favor. Yo quería preguntarte si todo esto lo tienen certificado abogados y todo eso. Sí, tenemos representación letrada. Es la única manera de poder... ¿Qué posibilidad de eso? Sí, y cuantía largas. Porque es que tú sabrás que cuando se tuvo que firmar aquello, lo firmaron bajo una presión grande, o firmas o te tiramos las Canarias. Exacto. Es más difícil probar. En teoría, un tratado que se hace bajo coerción no es válido, pero obviamente es mucho más difícil llevar eso a los tribunales después de tanto tiempo. Aunque es cierto, no solamente eso, por ejemplo, José Hostos, el gran intelectual puertorriqueño, ataca el Tratado de París desde otro punto de vista. Él dice, bueno, en el año 97, España otorga la autonomía a Cuba y Puerto Rico. Por lo tanto, Cuba y Puerto Rico, al ser autonomías y a España dar parte de su soberanía y crear las autonomías insulares, pues ya España no puede decidir si no tiene en cuenta, ¿me explico?
O sea, se ha creado Puerto Rico y Cuba como con personalidad jurídica. Por lo tanto, no se puede tomar una decisión. España no tiene toda la soberanía sobre las Antillas españolas. El problema de esta teoría es que la autonomía fue un decreto del gobierno. Por lo tanto, tiene rango de decreto, ¿no? ¿Me explico? El tratado tiene rango de ley. Por lo tanto, el tratado es superior en jerarquía a una norma que emite el gobierno. Esa es la única flaqueza de la teoría de Hostos. Pero, por ejemplo, el Marqués de Olivar, que es un padre del derecho internacional español, además, él fue consultado y obviamente cuando se dio cuenta que el gobierno español no podía o no pudo tomar en cuenta su criterio, él es el criterio que los cubanos y los puertorriqueños nunca han perdido su ciudadanía, por estas razones que he explicado. Él publicó su trabajo en 50 ejemplares, o sea, muy, muy discreto, muy modesto, pero está ahí. Y fue una forma, yo pienso, de salvar su honor, de salvar un criterio. O sea, las ideas que estamos trabajando nosotros son las ideas de Labra, de Marqués de Olivar, de Marqués de Cervera, del mismo Hostos, que son ideas que estaban ya a principios del siglo XX y que han impregnado la academia durante un siglo, pero nunca se han llevado a los tribunales. Entonces, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Todas estas ideas que ya están hechas, pues usarlas en los tribunales de justicia, que tenemos los mecanismos tenemos los mecanismos dentro del sistema de derechos humanos europeo para traer este tema ante los tribunales. ¿Y el gobierno cubano no tiene expresiones? ¿No tiene o es insignificante para ellos? Bueno, me imagino que no sea insignificante para ellos, me imagino que no sea muy bueno para ellos. Con lo cual es un mérito doble. El gobierno cubano perder. Sí, pero es que, o sea, la ciudadanía es una relación entre el Estado y el ciudadano, entre el Estado español y estas personas. O sea, el gobierno cubano no le puede, o sea, le puede recontemplar, pero, o sea, no, lo que quiero decir es que la ciudadanía, terceros estados no entran en la ciudad. Claro, dicho eso, el peso del Estado cubano en sus relaciones internacionales con España tendrá consecuencias. Por eso es que tengo más fe en Estrasburgo, que ojalá que, o sea, en el caso de que España, los tribunales españoles no nos den la razón, pues nos queda Estrasburgo. Y en ese caso va a ser muy difícil entender cómo, si Estrasburgo no nos da la razón, incluso, cómo entender que la jurisprudencia europea de repente se le da un vuelco a la jurisprudencia europea. Es decir, si no nos dan la razón a nosotros, va a ser terrible que ese precedente quede en los tribunales europeos. En cambio, el reconocimiento de la ciudadanía española a cubanos, que es la misma ratio por la cual se le otorgó a los judíos sefardíes, pues ¿cómo se explica entonces que para Cuba y Puerto Rico no, pero para los judíos sí, o para, digamos, los descendientes de Polonia y Alemania sí, pues porque ellos lo pueden hacer? ¿Por qué entonces para nosotros no? Sería muy difícil explicarlo. Y tenemos fe en que Estrasburgo sea consecuente con su propia jurisprudencia. Pero todo puede pasar. Entonces, ¿cómo hacer para que, incluso para que Estrasburgo sea consecuente con su jurisprudencia? La única manera es que este tema sea conocido, que todos sepan, aunque no estén de acuerdo, eso no importa, pero que todo el mundo sepa que es una opción más. Los cubanos no sabemos que fuimos desnaturalizados y no tenemos acceso a nuestra propia historia. Es lamentable, pero es así. Si, por ejemplo, el censo de 1899 es público, se puede consultar y ahí está ese censo que fue ordenado por el gobierno estadounidense. Usted toma las tablas y dice, natural de Cuba, 1.000.000 no sé cuánto. Natural de España, ahí está. Me explico, ¿cómo es posible que usted sea natural de Cuba si usted está hablando de la ciudadanía? No existe el Estado cubano. Entonces, ¿usted es natural de dónde? Usted es natural de España. ¿Me explico? Por supuesto, ahí está en ese censo, es una jugarreta para demostrar que, bueno, la mayoría de la población es cubana, porque
Parece una tontería, pero no lo es. No lo es. Entre otras chapuzas que tiene ese censo, que está hecho justamente para justificar, incluso, por ejemplo, hay podcasts donde se habla del Tratado de París y dicen, o sea, yo no sé cómo, dicen, bueno, la población española era de 500.000. ¿De dónde sacan esa información? Claro, del censo de 1899, que está hecho para justificar la desnaturalización de los propios españoles. ¿Te has puesto en contacto con los partidos políticos? Hemos tenido el apoyo del Partido Valores, por ejemplo, que nos abrió las puertas en Murcia. Y por supuesto, estamos en el proceso de hacer contactos con otros partidos también, pero de momento. Correcto, pero en realidad es algo en lo que tenemos quizá que trabajar. Y una de las cosas que vine a España es para eso, para establecer contactos con partidos políticos. Sí, señor. Entiendo yo que tú eres como representante de un grupo de cubanos que están moviendo esta historia, que os habéis asesorado, esa especie de jugado. Tenemos representación letrada. ¿Cuánta gente hay escrita o gente que se ha interesado? Que no sé si hay una asociación. Tenemos una asociación, bueno, a ver, la asociación es una de las asociaciones más antiguas dentro del ámbito de la hispanidad incluso. Autonomía Concertada para Cuba fue creada por Ferran Núñez a inicios de los 2000. Y bueno, nosotros hemos creado la asociación, la Autonomía Concertada para Cuba existe como asociación en Estados Unidos, tenemos afiliados en Cuba, pero como se sabe, la represión política no permite que sea una asociación que se pueda inscribir, que usted pueda libremente decir yo pertenezco a, porque es un problema. Pero de momento estamos trabajando y estamos haciendo, esto es parte de lo que queremos hacer, llevar esta información a la mayor cantidad de cubanos posible, que sepan que sus ascendientes fueron desnaturalizados de manera masiva y forzosa e ilegal, y pedir dentro de la legalidad vigente que se nos restablezca esa ciudadanía. Y en caso de que, por ejemplo, la más ahí no solo las instituciones, ¿a cuánta gente bueno, probablemente entre el 80% de la actual población cubana. ¿Estarían de acuerdo? ¿Perdón? ¿Estarían de acuerdo? Yo pienso. Algunas opiniones que tienen muchos hispanoamericanos. Yo pienso que sí. Yo pienso, como he dicho en otra tribuna, la ciudadanía española es muy atractiva para los cubanos. Es muy atractiva, es una ciudadanía fuerte, entraríamos de lleno en el primer mundo, en el mundo europeo. Y España, por supuesto, ganaría mucho también. No hemos hecho encuestas, no traigo datos de encuestas, hacer esa encuesta en Cuba es muy, muy difícil. Pero de momento no creo que sea un problema. De todas maneras, no se va a imponer la ciudadanía española, está la opción, pero es importante que los cubanos sepan que sin ser impuesta, la opción existe. Y eso es lo que queremos lograr, que los cubanos sepan que existe la opción de la ciudadanía. Entonces, como dije, la ciudadanía española para los cubanos en la situación en que Cuba está actualmente es muy atractiva. Y yo pienso que muchos cubanos estarían encantados con ser españoles. Encantadísimos. Bueno, existe la historia oficial. Bueno, existen posicionamientos con las personas que antes de mí llevaron autonomía concertada para Cuba, como Ferran Núñez, Juan Ramón Morales, pero específicamente sobre este tema yo creo que no he conocido. Pero me imagino que en cuanto salga la primera sentencia de la Audiencia Nacional, habrá un pronunciamiento del gobierno cubano y probablemente no va a ser muy halagüeño.
pero lo esperamos. Pregunta, bueno, la sociedad creo también hay un grupo que se llama Reunificacionistas de Puerto Rico. Sí, cómo no. Como no, estamos trabajando porque los fines es el mismo. Aunque yo realmente, yo no hablo sobre reunificación, yo hablo sobre la ciudadanía. Yo pienso que es importante que la reunificación sería un último paso, sería un paso en el que los cubanos y los españoles tenemos que sentarnos a hablar. Yo no me siento con la suficiente autoridad para decir una cosa o la otra. Sí pienso que si tenemos una mayoría de la población española, la reunificación es una consecuencia natural. Es una consecuencia natural. Y si no hay reunificación, por lo menos van a ver, o sea, ¿por qué? Porque si tú tienes digamos un 50% de la población española, eso va a tener un efecto en los representantes políticos, va a tener un efecto, va a tener muchos efectos, entre los cuales la reunificación puede ser uno. Pero dentro de políticas, porque espero que cuando el fin de lo que ellos van a dedicar a la ciencia, pero lo que comentas tú, la historia con demás es común con Puerto Rico. Sí, común con Puerto Rico. Yo sé que ellos sí también el tema político y demás, a ver, la hoja de ruta cubana es la siguiente. No puede haber reunificación si no pasa antes por la ciudadanía. O sea, eso, de la misma manera que la decisión de Cuba y Puerto Rico tuvo que ser acompañada de una desnaturalización, que además es prueba, además, de que la mayoría de la población no quería la independencia. Porque en la teoría de la sucesión de estados, si usted tiene una mayoría de la población que quiere la independencia, no le hace falta desnaturalizarlo. Las personas van a optar por la ciudadanía de nuevo curso. Pero cuando tú decretas desnaturalizarlo, o estás diciendo que lo estás haciendo a la fuerza, porque por el libre albedrío no lo vas a lograr. Entonces, nosotros pensamos que no hay reunificación posible si no pasa primero por la ciudadanía, que va a ser una consecuencia natural de que la mayoría de la población sea española. ¿Cuántas asociaciones puertorriqueñas en contacto con ellas? Creo que hay varias. Nosotros tenemos contacto con Adelante Reunificacionistas y con la plataforma Pro Descolonización de Puerto Rico. Estoy viendo ya que había muy poca gente. Que ahora que si querían la ciudadanía preferían tener la estadounidense. Exacto. Ahí es donde voy. La ciudadanía española es muy atractiva en Cuba, porque la ciudadanía cubana no sirve para nada. Es un problema. Pero en Puerto Rico tiene que competir con la ciudadanía norteamericana, que es una ciudadanía fuerte, con lo cual yo pienso que... Bueno, es el precio que Puerto Rico ha pagado para mantener su identidad. Porque si hubiera, en mi criterio personal, deberían preguntarle a un puertorriqueño que quizás tenga más elementos. Pero el hecho de que los puertorriqueños se hayan resistido a incorporarse, porque me imagino que si se incorporan pierden esa identidad a convertirse en Puerto Rico en un estado más. Entonces, la libre asociación no les da voto, pero esa misma distancia les permite mantener su identidad. Con lo cual no pienso que sea tan... O sea, es de las dos partes. O sea... ¿Perdón? Si supieran su historia, ¿cómo lo trataron los americanos a los puertorriqueños? ¿O perros? Bueno, yo no... Bueno, yo no voy a... no voy a comentar sobre eso porque además no soy anti-norteamericano. Estados Unidos es el país que me ha abierto las puertas a mí y las cuotas de libertad que tengo es gracias a Estados Unidos.
No, claro, claro. Esa administración... Es un americano y voy a vivir bien y vosotros me vais a servir a mí. Yo quiero, ¿verdad? Y ahora, pues habrá cambiado todo. Diga, hombre, se hacían organizaciones enteras para los americanos y los demás. Bueno, obviamente el Tratado de París supuso un problema para la República Norteamericana, porque no está preparada ni está hecha para tener un imperio colonial. No tiene cabida. Por eso es que, por ejemplo, se hicieron los casos insulares. Los casos insulares es una forma de judicializar la existencia de Puerto Rico, Filipinas, etcétera, porque no había cómo integrarlo en Estados Unidos sin que formaran parte de la Unión. Es decir, la forma en que Estados Unidos ha incorporado territorio ha sido con el propósito de que se incorporaran a la Unión, ¿ya? Y no fue el caso de Puerto Rico y Filipinas. Sí, señor. Bueno, pues disculpa porque me da mucha rabia porque yo pensaba que estaba a las 7:30, por el mar, y me he perdido medio clave y voy un poquito a poco. Ya me gusta mucho, además yo voy a preguntar, usted me puede responder, yo voy a un comentario, pero yo entiendo que ustedes han promovido o peleado contra el Estado español vía contencioso administrativa a nivel nacional. Es correcto. Y al mismo tiempo han ejercido prescripción institucional. ¿Al mismo tiempo o...? No, el derecho de petición es la manera para poder... Ok, hay solo dos formas. Hay solo dos formas de hacer el control constitucional. Si yo pienso que el artículo 9 es el artículo que nos desnaturaliza... Sí, tranquilo. Si el artículo 9 es el que desnaturalizó a los españoles, necesito un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de ese artículo, porque yo digo que es inconstitucional. Ok, hay solo dos formas: el control previo o control abstracto, que es antes de que entre en efecto, imposible porque han pasado 125 años. Queda el control concreto. Para que el control concreto prospere, necesito una violación concreta, es decir, de ahora, actual. ¿Cómo yo puedo hacer eso si el artículo 9 es del año 1898? La única forma es el derecho de petición, porque el derecho de petición va a obligar a la administración a generar un documento, y ese documento es el que yo voy a recurrir. Ese documento que está basado en el Tratado de París es el que yo voy a recurrir. Por lo tanto, con eso tengo todas mis bases cubiertas, y eso es lo que estamos. El derecho de petición fue negado, la ley permite que ante la negativa usted pueda recurrir a esa negativa ante la Audiencia Nacional, y ahí está, en la Audiencia Nacional. Claro, lo que quería comentar efectivamente que el derecho de petición es una vía que tiene que recurrir a la contenciosa. Existe además el derecho de petición de la Unión Europea, la Unión Europea no se puede ejercer, es muy exigente y a la antigua Roma. O sea, en España, como ha sido, me imagino que habrán... Nosotros vamos caminando así, mira, pero por la línea, tratando de que no... Claro, yo quiero pensar que la vía contenciosa puede ser más efectiva que la anterior, la verdad, que ha pensado que es similar. Mi cuestión ahora es un poquito de usted. Sí. Si yo no he recordado nada, si yo no he recordado nada, lo que ha dicho que al ser el artículo 9 un artículo agarrado en un tratado que viene de rango de ley, usted cree que desde la vía constitucional tiene una mayor significancia política, si puede haber ahí digamos, una posibilidad mayor. Yo creo que ahí sí que discrepo de ustedes, que creo que ya las nuevas tendencias internacionales hoy en día, que ya consolidan o ya le dan por eso o creen, nada más que creen por eso, que el derecho internacional sí que está a la altura del derecho internacional, como parte de su interpretación, de su necesidad. Hay tendencias, cubano además, el español, además que hay muchas nuevas internacionales desarrollándose en este comienzo del siglo, el nuevo constitucionalismo, especialmente en Colombia, en parte
Venezuela, Bolivia, hay nuevas formas de entender la Constitución, el nuevo capitalismo y esta nueva manera de desarrollar el internacionalismo sí que interpreta en algunos casos que el derecho internacional sí que forma parte del derecho constitucional y tiene mucho más fuerza en algunos casos que el derecho constitucional. En ese sentido, yo soy un poquito pesimista por lo siguiente, acabo ya mi huevo. Es decir, si juntamos esto y por otra parte juntamos que el derecho de la nacionalidad que está recogido en la Constitución, en toda la Constitución, pero usted seguro que está de acuerdo conmigo en que no está regulado dentro de derechos fundamentales, es decir, no está protegido aquí en España como el derecho a la vida, el derecho a la religión, el derecho a la educación, a la elección, no, pues, es decir, está fuera de ese artículo 14 al 29, está en el 13, y es un derecho que no ha vinculado al Estado. Comento al compañero, usted va por el proceso administrativo, que es las cuatro ramas del derecho español, el más complejo que ha adoptado, hace todo lo posible para que si tú le cubres una multa o una denegación de un permiso o cualquier cosa que le esté ocupado fuera, te ponen todas las ramas posibles. Es cierto que algunas personas ganan, pero no se puede ganar, pero es que la mayoría pierde. Siendo un derecho de nacionalidad, el que usted está defendiendo en este aula, y un derecho no introducido en los fundamentales, aunque pues, realmente puede ser un derecho de nación, pero no está regulado de forma con especial protección. Y ser de aquella competición administrativa, usted no cree como yo que puede haber ahí algunas dificultades más, que si fueran por los ramas, va a ser un reto dominado. Sí, definitivamente. Y gracias por el comentario. En primer lugar, para ir por partes. Lo que yo dije fue que Hostos, que es un intelectual puertorriqueño, para atacar el Tratado de París, dice que España, al otorgar la autonomía, le dio personalidad jurídica, por lo tanto, una cuota de soberanía pasó a Puerto Rico y pasó a Cuba. Ahora, esa autonomía es un decreto del gobierno. Lo que yo digo es que este argumento de Hostos, o sea, donde se puede atacar es que el tratado tiene rango de ley. Por lo tanto, es superior a un decreto del gobierno. ¿Me explico? Es lo que estoy diciendo. En ese aspecto específico, que la teoría de Hostos de ataque al Tratado de París, de acuerdo con la personalidad, o sea, Puerto Rico tiene personalidad jurídica, tiene una cuota de soberanía, usted no puede sencillamente decidir qué pasa con el territorio de Puerto Rico, porque ya usted no tiene toda la soberanía, porque usted ya me dio una parte de la soberanía. Pero ese otorgamiento de la soberanía o de la autonomía fue en forma de decreto del gobierno. Entonces, el problema que tiene esta teoría de Hostos es que el tratado tiene un rango superior y por lo tanto se puede decir que una norma superior deroga la norma. Claro, usted puede decir, no, pero espera, la soberanía tiene una entidad tal que no importa si le haya dado un decreto del gobierno, es soberanía, la dé quien la dé y por lo tanto no importa, el tratado no puede entrar el tratado no puede traficar la soberanía. ¿Me explico? Esto es un argumento que está abierto. Entonces, coincido con usted en que los tratados comienzan a tener una importancia capital. De hecho, por ejemplo, se habla ahora de los derechos terciarios, en el cual una persona puede recurrir a un tratado porque le afecta un derecho fundamental ante los tribunales ordinarios. Esta opción no existía antes. Y por eso es que el Tratado de París de alguna manera fue un techo que no se podía franquear. Pero ahora sí se puede franquear. Ahora sí. Coincido con usted en que el contencioso administrativo es más complicado, pero fue... A ver, la ciudadanía, la nacionalidad, se considera el derecho, es tan importante que es el derecho a tener derechos. Es además, está contenido en el Jus Cogens. El Jus Cogens no se puede derogar por tratado. Se puede decir, sí, si hubiéramos ido por el tema, hay un procedimiento que es el procedimiento para los derechos fundamentales.
Pero ese es el problema, no está entonces no está en el 14 y 29. Por lo tanto, teníamos y si nos lo rebotan, ¿ves? Entonces, lo más seguro era ir por el contencioso, es más espinoso, pero era más seguro, porque el objetivo de nosotros era que la demanda fuese admitida a trámite. Si nosotros nos íbamos por el 1429 y después su ciudadanía no está en el 1429, por lo tanto no puede entrar, entonces perdemos tiempo, que no es barato, entonces ahí fuimos por lo seguro. El otro elemento es que la Unión Europea sí considera que la ciudadanía, la nacionalidad, es un derecho fundamental. Y de eso nos hemos agarrado de eso, porque por supuesto lo es, evidentemente. Pero ciertamente, es posible que la vía que escogimos quizá no haya sido la más eficiente, es posible, pero podemos llegar por ahí, aunque sí es cierto que es más complicado, mucho más complejo. Pero vamos a ver con qué se descuelga el Estado español, porque nosotros hemos estudiado la orden que nos niega la petición, porque entendimos que la petición es la única manera de traer este problema para que sea revisado por los tribunales. De otra manera no sé cómo hacerlo. Si usted tiene otra vía, no, si usted tiene otra vía, por favor, pero esa fue la vía que nosotros vimos, ¿no? Pero si hay otra vía, nos avisa, porque vamos a bajarlo por todas las partes que podamos. Claro. Que España dificulta a los países que forman parte de esta orden la referencia, dificulta mucho el tema de la nacionalidad. Pasó en el Sáhara, ha pasado en el Caribe, ha pasado en muchos sitios, y sí que es cierto, estoy de acuerdo con usted, en cuanto a que la nacionalidad española no se valora suficientemente en el pasaporte español, creo que es uno de los pocos pasaportes del mundo que no tiene puerta cerrada. Estados Unidos hay lugares donde España no tiene ningún problema en ser admitido en China, en Arabia, en Europa, América, y tiene mucho valor ese pasaporte, eso es de acuerdo con hasta donde yo sé, creo que hay muchos cubanos que tienen al menos una presencia española. Porque gracias a acuerdo, yo quiero que es un poder cubano, uno por nostalgia de amor a España, otros por interés. Por lo que sea, pero es mucho más cómodo es decir, hay varios bloques, pero en definitiva sí que es cierto que la mayoría del pueblo humano aceptaría la nacionalidad española, pues sí es cierto que el señor en que no, y lo que voy a decir ahora, pero lo demás yo creo que no tengo la nacionalidad de España. Toda la nacionalidad española aceptaría una generalización de la de la nacionalidad española a los países de este caso, yo creo que hay más aquí. He oído más comentarios en contra de que se nacionaliza los movimientos de los servidores españoles aquí en España que de América, a territorios americanos. Eso es lo que yo ya personal. Yo solo he oído de mucha gente de distintas edades. No estamos para dar la nacionalidad a unos 4% de cubanos, unos 3% de puertorriqueños, se sumarían a cada número. Es decir, que para mí, no. Claro. Yo no tengo ningún problema. Para mí creo que es una obligación de España, como hispanista, que yo me considero más hispanista que español, si me pudiera una balanza, no es lo mismo. Como hispanista, yo creo que España tiene mucho más obligación de otorgar la nacionalidad y de facilitársela a muchos descendientes de aquellas personas que estuvieron bajo nuestro país. La Constitución de 1980 significa el territorio español de los 4 continentes, otorga la nacionalidad francesa a todos los nacionales del territorio, africanos, Eso es cierto. Eso es cierto. Yo estoy favorable de que España no debería dar otros problemas como verdad, incluso vamos más cerca. Lo que ha pasado en Sahara y en el Congo. Creo que hicieron 6 meses a los hijos de los saharaui que eran policías, a que pudieran tocar los papeles. Al hablo de las transiciones,
ya se puso diputada. Pero es al revés. Yo creo que hay más gente aquí en España que a lo mejor pondría problemas a una generalización de la homologación de nacionalidad que aquí. No sé que aquí, en los 100% de los cubanos, por lo menos usted sabe que yo he estado aquí, la van a coger de cabeza. Con ese pasaporte se entra todo el mundo. Correcto. A ver. Cosa que yo he tenido grandes amistades que tienen el pasaporte venezolano de Venezuela y no tienen que aparecer al de Venezuela que el pasaporte por trabajo en Panamá, ya tienen pruebas. Eso no es en Venezuela. Yo puedo ir a China, puedo ir a Arabia Saudí, y sé que no va a haber ningún problema. A Israel, tiene que ser a cualquier pasaporte. Pesa mucho. Correcto. Mucho más de lo que creen. A ver. Es una opinión. Sí. No. Eso está mal. Lo que usted está diciendo está mal. Sí, lo que pasa es que Hay gente que está trabajando para que el español entienda de que el español no solamente es español peninsular. Y hay partidos políticos que se han declarado exactamente, somos españoles penininsulares. Cerramos. El mexicano no le interesa, el cubano, el argentino, el uruguayo, el panameño, el seguro. Bueno, hay un trabajo ya de fondo que incluso lo está declarando el Líbano Cabrera, de que por debajo se está situando pero está funcionando. Hay mucha gente que ya a nivel legal, a nivel estricto, y que vamos a ver. Porque es la única posibilidad, es la única posibilidad que tiene España hoy, porque no se va a caer, es la única posibilidad que tiene España de que tenga mexicano, puertorriqueño, cubano, boliviano. Hoy, si un español no entiende que un ecuatoriano es mejor e imprescindible, por favor, pedirle que venga a un martín, a un francés, a un tal en el cual no tanto por el idioma, no tanto por la cultura, no tanto porque la integración es inmediata. La integración, también un venezolano, colombiano, un peruano, en 15 minutos está adaptado. Y nunca lo vas a ver en la calle haciendo lo que hacen el resto, buscando los contenedores, jamás. la base de todo es. ¿Cómo? La base de todo es. Y esto es una cuestión de una decisión política. ¿Qué pasa? Que los partidos políticos no se están pronunciando a favor de todo esto, al contrario, se han cerrado el pacto. Ahora, pero sí se me está dando. Quería comentar a Ese es otro canal que Cuba podría empezar A ver. Me da igual, yo no necesito la política, pues le tenéis a pero lo veo a todos, lo veo muy defensivo, en general. Bueno, por eso estoy aquí. Eso es cierto. Los políticos. ¿Te acuerdas del Congreso de Diputados? En la mesa del Congreso de Diputados. Y se lo negaron, ¿no? Sí. Y lo negaron. Sí. ¿Quién firmó? El Partido Socialista Popular, el Partido Socialista Popular, dijo no. Y está la hoja firmada de Michel Bachelet. ¿Quién firmó abajo? Los Vox. Figurado. Y la sala. Firmó negativa. Y Ana Pastor del Partido Popular firmó negativa también. Entonces, ¿qué ocurre? Contigo más es otro partido que está trabajando en una crisis muy interesante, que se ha creado. Hay muchos otros partidos pequeños que están entendiendo. Claro. Pero hasta que el español lo entienda, y perdón, voy a robar una frase de Mateo, hasta que el español lo entienda, de que un hispanoamericano no puede ser, o tiene que ser español en esta tierra, y al revés, hasta que un español no entienda que no es extranjero, que es España, hasta que no entienda eso, posibilidades de la Bueno, una cosa que quiero decir. Es eso la vía, claro. que nosotros estamos digamos, una cosa que quiero decir, que no es por hacerlo mejor ni peor, pero Cuba y Puerto Rico se diferencian del resto de Hispanoamérica, es que fue española 100 años más. O sea que en esa cesta donde entran todos los países hispanoamericanos, hay que hacer una diferencia en que Cuba y Puerto Rico fueron españolas 100 años más. O sea, vivió todo el constitucionalismo español.
Cuba y Puerto Rico fueron España durante ese constitucionalismo español que no lo vivió el resto de la América española. Entonces, eso hace mucha diferencia porque el Código Civil entró a Cuba y Puerto Rico y no entró al resto de... ¿Me explico? Hay toda una... hay mucha diferencia. Por otra parte, en el caso de que los españoles estén o no de acuerdo, nosotros pensamos que es un... No importa. Ok. O sea, claro, pero suponiendo que no. Nosotros estamos diciendo que esto es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales no se ponen a votación. Si hay una violación de un derecho fundamental, hay que resarcir esa violación, hay que restablecerlo. Y no estamos hablando de ponerlo a votación. Yo entiendo que es complicado, que muchas veces se sienten las fibras, pero nosotros entendemos que es un problema de un derecho fundamental. Es así, es punto. Puede no estar de acuerdo, pero es un problema de un derecho fundamental que ha sido violado. Con lo cual, una de las razones por las que estoy aquí es esa, para darlo a conocer, de alguna manera promover la idea en ambas partes, no solamente aquí en España. Pero por lo que yo he dicho antes, es que toda la historia empieza y la asociación está en la María Negra. O sea, es decir, si no sabemos de esto de España, no sabe por qué no, sabe lo que le han contado en su momento, realmente será mentira o será dinero. Exacto, pero claro, pero lo que quiero exponer y que quede muy claro es que nosotros estamos conscientes de que nosotros fuimos parte de España dentro de la España constitucional. Eso es una gran diferencia. Y después el resto de Hispanoamérica, con sus características, con sus peculiaridades, pero Cuba y Puerto Rico en ese sentido estamos mucho más cerca. La gente no sabe nada de eso. Yo soy el primero. Yo, por ejemplo, en el año 98 hice militar, no me acuerdo que tenía 18 años de edad, y en aquella época se cumplieron 100 años y me acuerdo perfectamente de un documental que hablaba de la falla central de Cuba y se decía lo que se decía entonces, que España tenía una mala de madera, o sea, todo falsificado. Pero así con lo demás, con qué pasó con Cuba, con movimientos independentistas, todo está falsificado. De España no tiene idea. De Puerto Rico lo mismo, Puerto Rico sí que por ejemplo Cuba un movimiento independentista, pero en Puerto Rico no nada de eso. Bueno, llega un momento no es tan así, porque a ver, es verdad que en Cuba lo hubo y además nosotros pusimos los muertos, ¿ok? De los dos bandos son muertos de nosotros, españoles de ambos lados. Pero ¿quién mató a Cánovas? Angiolillo. ¿Quién le dio dinero a Angiolillo? Fue Betance, que es un puertorriqueño. O sea, los puertorriqueños y los cubanos independentistas estaban estaban unidos. Y fue Betance quien contacta a Angiolillo y le dice, no mates a la reina, mata a Cánovas. Entonces, en Puerto Rico también, la insurgencia estaba en ambos lados. De hecho, en los años 60 del siglo XIX, estamos hablando de 1864-65, el exilio puertorriqueño y cubano es reunido en la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico, en Nueva York. Eran los que estaban haciendo, estaban colaborando para que Cuba y Puerto Rico se desgajasen de España. Exacto. De hecho, obviamente la bandera de Puerto Rico, ¿de dónde salió? Es una invención de los colores de la bandera. Igual que la bandera de Lares está relacionada con Dominicana, porque la insurgencia venía por ahí. Y la bandera de Céspedes, que es la bandera chilena invertida, era porque Chile estaba en guerra con España y a Chile le interesaba expoliar los intereses insurgentes y desgajar a Cuba de España por un problema porque bueno, España había bombardeado al paraíso. O sea que la independencia yo la veo un poco fraudulenta
esa independencia. Pero hemos tenido la necesidad de enterrar la historia para poder justificar esa independencia y los desmanes que se han creado. O sea, 30 años en guerra civil, bueno, no 30 años, pero 10 años primero y después los 3 años, después cuando intervino Estados Unidos, hay que justificarlo de alguna manera. Y, exacto, que es un fraude, es un gran fraude, es un gran fraude, es un gran fraude. Entonces, nosotros estamos muy empinados porque tenemos que combatir, tenemos que crear un estado de opinión, tenemos que combatir más de 100 años de enterramiento de la historia. Ha mencionado Michael a Fernando Núñez. Bueno, y de ahí parece, ¿no? Exacto, Fernando Núñez es el padre de autonomía concertada para Cuba. Sí, excelente libro. ¿Cómo no? Dejando un poco de esta parte, tengo una fotografía de Cuba y será un poquito, ¿no? Pero muchos de ellos existen por hijos, nietos españoles, y los algunos se recogen como catalanes vascos o andaluces, ¿no? Pero son catalanes vascos de los que a los mismos vascos de la Barcelona. O cuando digamos adjetivos vascos. Y nada, y muchos de ellos son españoles. Sorprende de gente, pues, en España, pues tienen que ver con la civilización. El caso de Cuba es muy diferente, como que igual para que se pueda hacer un dinero, pero ya no hay nada que hacer, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de que es soberanista, entonces, el problema de todo lo que liderarse, no ha visto la guerra aquí, nada. Y aunque se dice por la nacionalidad de los pequeños, pues muchos España, ahora mismo, una posibilidad de que bueno, pero se han organizado varios plebiscitos. Y de hecho, antes de que el anterior Congreso se eliminara, hubo una propuesta y el Congreso la tramitó. Sí. O sea que... Sí, es un sitio de movilidad psicológica porque fíjate que estoy, ¿no? Porque si fuera un independiente, que tenemos una cantidad de garantía, pues ahí a la deriva, ¿no? Y el estar con el partido, pues, claro. No es concientizarnos para verme como un independiente y que no va a ganar países. Y yo creo que el Caribe, evidentemente, tengo para unir para gastar. Entonces, parece que quieren tomar relevo los comunistas con los independentistas, ¿no? Para que el instituto, pero para España, no para que el sur, ¿no? Entonces, esa diferencia. El problema que tienen los políticos que no tienen fusión, o sea, ellos no discuten mensajes. Ahora como vamos a hacer un momento ¿no? Del tema de los españoles y de los panamericanos. Entonces, lo último, ¿no? Esta conferencia, que cada día una cuestión, aquí en Francia, nosotros quiero el Caribe. Esta moción, a esta bandera, y nos dedicamos a fundamentalmente a la cultura hispanoamericana y española. A unirnos a un lugar que tenemos redes sociales, canal de YouTube, semanales, y los tres también, que está apuntado por los comparados. Y estamos tratando de hacer un poco de ambos lados, ¿no? Porque este no tenemos que ir para eso, también ya para acá. Tenemos mucha gente en América, que la vez de España, para estar en América, lo viene aquí, se viene acogido, se pone de vida, y la gente que es luego, por ejemplo, que empezamos en España, y lo que tiene que hacer ahora, pues tiene que ver. Estamos trabajando sobre todo luchar contra la leyenda negra. Sí, la leyenda negra. Nosotros tenemos, increíblemente, a pesar de que no es tan incisiva, pero sí la tenemos. La historia de Cuba se cuenta para justificar la independencia, con el único propósito de justificar la independencia. Es decir, llegó Colón y después empezamos a la guerra de independencia. O sea, ese trámite, no se estudia. Es como si fuera un gran bloque y sencillamente... Exacto. Exacto. Pero la cuestión del pasado, de ahora y del futuro, porque eso la actualiza, porque en la historia, cuando estoy en historia en universidades, sí.
O sea, eso lo actualizan todos los días. Sí, aunque... Algo del pasado, no hay algo de mañana. Sí, hay una cosa muy interesante, y es que cuando yo estudié historia, se contaba una historia un poco distinta. Ahora, por ejemplo, se reconoce que la guerra de independencia en Cuba, por ejemplo, estaba perdida. Es algo interesante, estaba perdida. Eso es algo inaudito. O sea, cuando yo empecé a leer esas cosas, los nombres de los hechos históricos van cambiando, y la manera en que van cambiando es que se van abriendo un poco a otras opciones, lo que me parece que es muy positivo, porque implica que, bueno, ya no es tan cerrado, ya no es... Exactamente. Sí, pero interrumpir. Sí, bueno, gracias. Sí, bueno, gracias. Gracias. ¿Por qué qué? Por mí, por mi bolsillo. Bueno, a ver, en la medida en que la demanda suba en entidad, sí vamos a necesitar financiamiento. De hecho, ya lo estamos haciendo, y he tenido la suerte de contar con el apoyo de Héroes de Cavite y la plataforma de pro-descolonización, y, por ejemplo, la emisora La Voz de Borinquen, que ha estado constantemente transmitiendo nuestras conferencias. O sea que el apoyo no ha sido quizá, mira, aquí tienes un cheque, pero ha sido apoyo de logística, de mucho tipo. Y que algo que se agradece. ¿Eh? ¿Con quién? Parlamento global. No, pero bueno, gracias, lo voy a anotar y sí, como no. Y bueno, tenemos un grupo de cubanos dentro de Cuba, que es un grupo maravilloso, o sea, muchachos que están investigando, que queremos, por ejemplo, hacer un diccionario del autonomismo, de personajes históricos que tienen una relevancia intelectual extraordinaria. Queremos buscar dónde están enterrados, dónde, ¿sabes? Porque tenemos un exceso de gente del independentismo, pero esa no es la única variante, esa no es la única opción. Y entonces estamos rescatando toda esa historia, los discursos de Montoro, de todos estos autonomistas espectaculares que de alguna manera le dieron forma a la vida intelectual cubana de finisecular, de siglo XIX. En Madrid hay una estatua de uno de esos. Sí. Ok. Míratelo. Sí. El rey, el apellido es Rey, algo de Cabieces de Rey. Yo aquí mucho tiempo en Valencia. Sí. Y sí, lo he oído. Entonces, bueno, agradecerles a todos. Sí, usted. Sí. Esta línea de trabajo se sigue haciendo. El pueblo cubano. Los cubanos no los cubanos no conocemos nuestra historia, pero se inició en Miami con Juan Ramón Morales, que es un cubano que vivió en Miami y que desde Miami hacía unos videos, y fue el que comenzó. Después lo retoma Ferran Núñez, que es el que hace toda la arquitectura histórica, hace la investigación histórica, y bueno, después lo retomo yo, pero definitivamente necesitamos un grupo dentro de Miami que sería muy bueno. Sería muy bueno. Pues gracias, ¿no? Sí. Sí, señora. Disculpa, una última pregunta. Me gustaría saber cómo estáis haciendo la divulgación en Cuba de todo esto y qué tipo de trabajos estáis encontrando a las evidencias y más del gobierno. Bueno, tenemos un grupo de Telegram en el que están los cubanos dentro de Cuba. Tenemos también una página en Facebook que es Autonomía Concertada para Cuba, y otra que se llama Cuba Española o Cuba Colonial de 1492 a 1898. Estamos trabajando en un sitio web donde vamos a poner ahí no solamente las actividades, sino también todo el material que estamos creando. Tenemos, por ejemplo, otro
otro de los asuntos que estamos trabajando es que vamos a publicar un libro con ensayos sobre la autonomía actuales de ahora. Y vamos a publicar también una compilación de documentos históricos sobre el Tratado de París. Vamos a incluir ahí ensayos del Marqués de Olivar, del Marqués de Cervera, ensayos de Rafael María de Labra, que están olvidados. Y el objetivo es divulgar la información dentro de Cuba para que no solamente que sea rico tener el pasaporte español, pero que también que tú sepas de dónde sale ese pasaporte español, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos.